nuevo nos vemos acá. Ahora nuestra invitada es Andy Cherniavsky, la reconocidísima fotógrafa del rock, la música de millones de celebridades. Bienvenida, Andy. Gracias por esta invitación. La verdad que un placer volver a la Feria del Libro y hermoso estar acá. Bueno, muchas gracias a vos por venir. Y recién estábamos hablando fuera de cámara sobre su libro, que también salió en pandemia. Entonces, vos me estabas contando por qué decías que era bueno y malo. Así que ya empezamos la entrevista. ¿Por qué es bueno y malo que tu libro haya salido en la pandemia? Bueno, creo que por un lado pasó algo increíble, que es la gente recluida, un poco tuvo que reconectarse con la lectura. Quizás antes en el trabajo no teníamos el tiempo o la mente con la tranquilidad de estar en nuestra casa y con tiempo para poder dedicarle a eso, ¿no? Y la verdad es que durante la salida del libro hice 100 notas, sí, increíblemente, por Zoom, por teléfono, o sea, de todo, cosa que tampoco hubiera podido hacer yendo a la radio, viniendo a una revista, fotos, esto y lo otro. Así que bueno, creo que fue algo que se dio cuando se tenía que dar. Y estoy muy contenta con todo, sobre todo con la repercusión de la gente, porque creo que la lectura del libro es algo como muy privado y personal y a cada uno le pasa lo que le tiene que pasar. Tal cual. Bueno, y eso es lo lindo. Tu libro se llama Acceso Directo, fue editado por Editorial Planeta y, bueno, reúne tus fotos de bandas míticas y de músicos míticos también para nosotros. ¿Qué hace que los 80 sean tan narrables? Bueno, yo creo que los 80 tienen una cosa muy, muy especial que creo que es la salida de la dictadura, la posibilidad de poder expresar todo lo que estaba contenido y la posibilidad de volver a reconectarnos, a ir a un festival, a poder adueñarnos de las plazas, de los lugares públicos, de que haya lugares multitudinarios para cantar, para tocar, para expresarse. Todo lo que era anterior a eso era como algo proscripto, como algo prohibido. Terminabas preso simplemente por ir a un recital. Y yo creo que los 80 propiciaron un cambio no solamente de lo que era la música seria que precedía al rock de los 80. En los 70 la música por ahí era canciones de protesta, pero todo tenía que tener como un desenlace muy intelectual, y los 80 creo que fueron permisivos con la fiesta, con el baile, con la expresión en todos sentidos, sin dejar en muchísimos casos de tener contenido como muy importante también, y que la gente lo pudo disfrutar, lo pudo bailar, lo pudo sentir. Como siempre digo, para mí los 80 es como una larga noche que duró 10 años. ¿Y la fotografía, en tu caso, fue política? No, yo creo que la fotografía en mi caso fue reflejar un movimiento de rock, que sí, obviamente que todo es político. Creo que el rock en los 80 era un movimiento de expresión, una manera nueva de vivir, una manera nueva de expresarse, y eso en muchísimas bandas también conllevan algo político, ¿no? Las letras de Charly García o de León Gieco, o bueno, de montones de músicos y bandas que de alguna manera también se expresaron, no sé si políticamente, pero sí con respecto a la libertad, con respecto a los derechos y, bueno, también ser mujer en un mundo de hombres como era el rock y la fotografía. También me dio un espacio diferente, y eso me encanta, que está muy reflejado en mi libro, porque para mí ir ahí adelante al campo de batalla, que eran en ese momento los recitales, los festivales, era un trabajo bastante difícil para una mujer.
Así que bueno, también era un acto político. Claro, ¿por qué decís que, que era difícil siendo mujer? ¿Porque eras la única? ¿Porque había algún otro obstáculo siendo mujer? Sí, yo creo que bueno, que el patriarcado estaba dentro de nosotras, la mujer en el rock era la corista o la fotógrafa, pero hasta hoy en día es muy, muy difícil encontrar la palabra fotógrafa, o sea, yo veo todas las credenciales que tengo de todo lo que fue los 80, que fueron, no sé, cubrir más de 700 shows en vivo, y en todas dice Andy Cherniavsky, fotógrafo. Entonces, bueno, nada, mi libro también es un poco la reivindicación de todo eso. Quizás quedé ahí como la fotógrafa del rock. Y bueno, bienvenido sea para las nuevas generaciones, creo que abrí un montón de caminos y mi libro trata un poco también de eso, de mi vida como mujer fotógrafa, de todas las anécdotas que viví con los grupos y con las bandas a los cuales sí, admiraba de toda la vida y en realidad yo era una fan que se profesionalizó y bueno, Acceso Directo es el libro que cuenta la vida de esa fotógrafa, de esa nena que no sabía muy bien cómo profesionalizarse en un momento en donde no había, la fotografía no era una carrera universitaria, el haber estado sola, porque mis viejos se exiliaron siendo yo muy chica. Entonces, bueno, es un poco un mix de todo eso, es como un diario escrito basado en mi propia fotografía y me encanta la repercusión que tengo y la devolución de la gente porque, bueno, es como muy, muy, muy lindo el acto de la lectura, ¿no? Y de cómo uno va vivenciando cada palabra, cada línea, cada capítulo. Y bueno, y la devolución de la gente es hermosa. ¿Y cuál fue? Vos dijiste que estaba lleno de anécdotas, el libro, y también podemos leer toda esta experiencia como si fuese un libro. ¿Cuál fue la línea de este libro que más te costó, fue más dura para vos vivir? Bueno, para mí lo más difícil fue mi infancia, el exilio de mis viejos, la muerte de mi hermano, un poco el reemplazo en mi casa de mi hermano por Charly García. Y bueno, y todo eso fue muy duro porque es un libro muy catártico, que no solo tiene partes divertidas y geniales como las tiene el rock, sino partes como personales y muy duras que me tocó volcar en el libro y que obvio desde todo punto de vista están atravesados por una mujer fotógrafa. Pero creo que eso fue como, bueno, y sigue siendo lo más difícil, ¿no? El libro está ahí, la devolución de la gente es hermosa, pero para mí fue duro. ¿Fue un acto catártico? Totalmente catártico, sí. Creo que, bueno, primero es mi primer libro escrito, yo sé contar a través de fotografías y bueno, y contar mi vida y mi experiencia con palabras me costó un montón. Creo que finalmente el libro es un libro honesto y esa es la devolución con la que me quedo y creo que el acto catártico, doloroso, de contar la historia de esta chica que se convirtió en fotógrafa de rock, al final terminó realmente impactando positivamente por esto, porque creo que es un libro honesto. Bueno, mencionaste a Charly, así Sí. que ahora yo voy a querer anécdotas a montones. Bueno. ¿Cuál es la que más recordás o la que pinta a Charly de cuerpo entero? Bueno, siempre un poco cuento esta anécdota porque creo que es Charly García en persona, Charly, y las mejores fotos que también pude hacer de Charly García en estudio. Yo tenía planificada con él una sesión de fotos y bueno, ponele que Charly tuviera que llegar a la 1, eran las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7 y Charly no llegaba. Yo tenía todo el estudio montado, de repente, bueno, saco todo.
y en ese momento, en el momento que estoy a punto de irme, suena el teléfono y es Charlie, que me dice, estoy todo pintado de plateado, ¿qué hago? Y bueno, vení. Y bueno, todo esto lo cuento en el libro porque, bueno, fue una sesión de fotos increíble y al mismo tiempo con toda la adrenalina que tiene Charlie y todo ese desafío que tiene con la cámara. Y creo que son como las fotos más icónicas de Charlie de los últimos años. Y bueno, y como esa hay muchas anécdotas un poco más íntimas y más duras, no solo de Charlie, sino de toda la gente que me tocó fotografiar y de mí misma. Claro, ¿y hay alguna que se pueda contar? No. ¡Ay, no! No, todas se pueden contar, pero bueno, la idea es que la gente tenga esa relación con el libro y que cada uno las sienta a través de la lectura. Pero bueno, sí, un poco ya conté, creo que bueno, los viajes con Luca Prodan, las últimas fotos con Federico Moura vivo, con Miguel Abuelo, tuve esa cosa de la vibración de que llegaba el fin de los 80, un poco con las últimas sesiones de fotos que se hicieron tanto Federico Moura como Luca Prodan y que bueno, y que me tocó de alguna manera que sean mis fotos, ¿no? Así que eso de alguna manera, esas pérdidas también iban dibujando el fin de esa noche eterna que duró 10 años, que fueron los 80. ¿Y qué fue lo más divertido que te tocó vivir y fotografiar? Bueno, yo creo que todo en los 80. Creo que bueno, que uno tenía en ese momento como un poco la inconsciencia de la juventud, esa cosa de subirme a un micro con los Sumo, o con Charlie, o con montones de bandas, los Twists, estos, los otros, sin saber muy bien a dónde iba, quién manejaba, algo que no le dejaría hacer a mi hija ni remotamente. Pero bueno, que creo que era esa cosa de una libertad un poco inconsciente que teníamos en ese momento y la necesidad de vivirla, ¿no? La necesidad de que no nos pongan trabas, ni represión, ni prohibiciones. Y bueno, y todo eso desencadenó en esa música que bueno, que aparte de ser la música de mi vida, marcó a las viejas y a las nuevas generaciones. Por eso yo siento que mis fotografías van a vivir por siempre, porque son un poco un libro de historia. No me daba cuenta, no era ni por dinero ni por nada, sino era por amor a la música, al rock y a lo que implicaba en ese momento ser parte de ese movimiento tan importante que fue la música de los 80, ¿no? ¿Y crees que eso ya terminó? ¿No crees que hay una continuidad ahora de eso? No. ¿Por qué? Porque creo que para mí y creo que para todos los de nuestra generación, lo importante de esa música era el mensaje, la melodía, el ritmo, la creatividad. Creo que ahora, sin desmerecer cosas geniales que se hacen ahora, un poco se perdió esta cosa de la poesía mezclada con la melodía, con la música y bueno, y eso quedó plasmado en esa época. Creo que hay montones de cosas hermosas, pero bueno, todo evoluciona y es el público un poco el que decide qué es lo que triunfa y lo que no. Y bueno, y la música popular en este momento por ahí va para otro lado y no está mal. Pero bueno, yo sigo atada un poco a eso, ¿no? ¿Y con Spinetta? Porque hablamos de Charlie. ¿Y de Bueno, Spinetta, otra figura? Sí, Spinetta lo fotografié muchísimo en vivo. Creo que tengo unas fotos hermosas que también están en el libro de una conferencia de prensa en La Falda, donde Spinetta es como el presidente o como Dios, y están Fito, Fabi Cantilo, Andrés Calamaro, Charlie, León Gieco, todos alrededor, y bueno, Spinetta ahí como el gran ídolo. Pero bueno, nunca lo fotografié en estudio,
pero sí tuve la oportunidad bueno, de conocerlo, de que venga a mi casa, de que grabe en mi casa. La verdad es que era un tipo divertido, genial, ocurrente y gracioso. Y aparte, bueno, un genio inolvidable y un musicazo de lo mejor que nos dieron, ¿no? En esa década. Y si tuvieras que elegir una de tus fotos, la más emblemática o tu favorita, ¿cuál sería? No podría. No podría porque todas me vinculan a un momento, a una canción. Obvio que todo lo que fotografié y lo que más fotografié fue a Charly García. Tal vez si tuviera que elegir una foto sería una de las más crudas que le saqué a Charly, porque creo que reflejan su personalidad, pero mi corazoncito está en todo ese trabajo y de cada banda y de cada cantante me llevo una foto que está siempre vinculada a una canción. Entonces, bueno, creo que mis fotos son como un diario, ¿no? Cuando tengo que recordar algo siempre es a través de una fotografía. Así que difícil elegir una. Y si tuvieras acceso directo a un momento del pasado, alguna de estas situaciones del pasado, ¿cuál sería? Y volver a los shows, a vibrar en el Estadio Obras o en un teatro, a volver a estar ahí con mi cámara sin saber que todo lo que estoy haciendo en ese momento iba a construir algo sumamente importante, esta especie de gran libro de historia que va a durar para siempre. Volvería a ese instante donde estoy fotografiando a mis ídolos y sí, volvería a esos momentos de risa, de noches eternas, de diversión. Una época muy, muy hermosa. Te hago las últimas preguntas. ¿Hay alguna vez o hubo alguna vez que censuraron tu trabajo o que te dijeron no, esto no sacas foto? Sí, bueno, me pasó de repente con la tapa de Fito Páez del 63, que creo que es uno de los discos más hermosos que hizo Fito. Fito había llevado un montón de elementos, estábamos trabajando en un baño, en una fábrica abandonada y no nos conocíamos. Y entre todas las cosas que había, Fito había llevado una jeringa. Y bueno, eso nos lo censuraron y hubo que borrar la jeringa en la tapa de la revista. Creo que también era un momento de rebeldía de Fito y bueno, una época bastante movida con el tema de las drogas y todo eso. Así que sí, desde ese punto de vista, por ejemplo, obvio que hay fotos inmostrables. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas fotos? Porque las autocensuro, porque son momentos un poco íntimos de esa escena rockera ochentosa. Y que creo que, bueno, como fotógrafa tengo una ética y como cualquier fotógrafo hay cosas que se muestran y otras no. Uh-huh. ¿Qué es lo que no te gustó de los 80? Del rock de los 80, ¿qué es lo que no te gustaba? La violencia. Creo que al final de los 80 una de las cosas que me hizo dejar de trabajar en los escenarios fue el inicio de la violencia, esta cosa que nunca entendí. De gente que comprando una entrada le tira un botellazo a un músico. Eso no lo pude soportar. Era una época que no había seguridad, que estábamos en la primera línea del fuego ahí con las cámaras. Éramos muy poquitos fotógrafos y fotógrafas, pero era muy difícil trabajar en el medio de monedazos, escupitajos, botellazos. Y creo que eso fue lo que me alejó de los escenarios puntualmente, porque con el rock y con los músicos sigo trabajando y sigo haciendo tapas de disco y libros y exposiciones y bueno, y todo lo que venga. La última, ahora sí. Si tuvieras que elegir una canción de los 80 para definir tu obra, ¿cuál sería? No sé, no podría, todas. Todas las de Andrés, todas las de los abuelos.
no sé, es muy difícil. Todas las de Miguel Abuelo, todas las de Morris, que no es tan ochentoso, pero venía un poco yo ahí, Sumo, los Twists, Virus, no sé, todo, todo. No puedo decidir. Mentira, te mentí. Ahora te voy a hacer la última. ¿Vos tenías algún corazoncito, tu corazoncito, en alguna banda en particular que vos decís, este es mi favorito? Sí, yo creo que tenía mi corazoncito en 2 o 3 bandas. Primero Serú Girán, después Los Abuelos de la Nada y los Twists. Creo que, bueno, que aparte eran mis amigos, eran las bandas de mi casa, y con quien más estuve, con quien más viví y compartí. Y bueno, esos momentos de intimidad en los micros, donde se mostraban las canciones, atrás del escenario, grabando, no sé, momentos como muy íntimos que bueno, por eso las elijo. Bueno, Andy, muchas gracias por estar hoy en Infobae con nosotros. Gracias por presentar tu libro, que salió en pandemia, pero que invitamos a todos a que puedan descubrir tu obra y volver a ese momento tan feliz. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.